Así es que vamos a continuar entonces analizando con respecto a la religión, si está bien trabajar con el Estado o el Señor espera que su pueblo se aparte de todo para seguirle únicamente a Él. Entonces vamos a entonar el himno 505 para iniciar. Fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Las márgenes del río, donde los serafines van, donde hay bellos querubines, la dicha eterna Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, una vez más por este sábado maravilloso que tú nos has dado. Gracias, Señor, te damos porque tenemos todavía la oportunidad de reunirnos con los hermanos y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque todavía nos ha dado la libertad de reunirnos, Señor. Y sabemos que muy pronto se terminará la libertad religiosa. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a depender totalmente de ti. Ayúdanos, Señor. Y reconocemos, Señor, que somos pobres, ciegos. Por eso, Señor, pedimos que Jesús sea nuestra riqueza, nuestra vista. Que Él nos dé la vestidura blanca, que es su justicia. Porque nuestra justicia es trapo de inmundicia. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia. Que tú lleves adelante tu obra, Señor.
Y al estudiar este tema, Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe a toda la verdad, Señor. Que nos dé un corazón sencillo y humilde, Señor. Y ser como niños, queriendo aprender de ti, Señor. Ponemos todo en tus manos y que se haga tu voluntad, Señor. Que tú dirijas todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. La verdad que bueno es saber que vivimos en un mundo a donde tenemos un capitán. Tenemos a un Dios que hizo este mundo. Muchos viven, ¿verdad?, en este mundo sin reconocerlo a su creador. Y por eso viven a la deriva. Y muchas religiones no saben cómo explicar este asunto. Por eso, más que agradecido con el Señor de poder o tratar de alcanzarlos a aquellos hermanos que de verdad se interesa en conocer más acerca de este Dios. De saber si a qué venimos a este mundo, para qué estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Hacia dónde vamos también. Entonces las Escrituras nos aclara todo eso. Y no podemos engañarnos, no podemos engañar a otros. Si nos engañamos nosotros, engañaremos a otros. Entonces, por eso solamente escudriñando las Escrituras como mandó nuestro Salvador, es la que podemos llegar a un punto a donde podemos decir, así dice Jehová. Entonces, continuando en ese tema, quiero leer lo que dice el pionero Atellón con respecto del Estado y sociedad y la diferencia de ellas. La sociedad es la unión que existe entre los hombres, sin distinción de fronteras, sin ninguna restricción exterior, y por la única razón de que son hombres. La sociedad civil o Estado es un conjunto de hombres sujetos a una autoridad común, a leyes comunes. Es decir, una sociedad cuyos miembros pueden verse obligados para la fuerza pública a respetar sus derechos recíprocos. Hay resultados de eso cuando dos elementos necesarios entran en la idea de crear un Estado con leyes y fuerza. Entonces nosotros vivimos en este mundo a donde hay estos dos tipos de sociedades. Nosotros, al descubrir que somos un pueblo que, si nos aferramos en una palabra que se llama fe, cambia totalmente la historia, nuestra historia. A eso vino el Señor Jesús, a demostrarnos y a construir una nueva sociedad. Una sociedad cuyo arquitecto, ¿verdad?, es Cristo mismo. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora con respecto a esa sociedad. Por medio de la fe, ¿qué puede llegar a ser? Y qué decisión también, ¿verdad?, puede tomar. Sigue, hermano Arnaldo, puedes continuar con la presentación. Amén. Entonces seguimos, vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 9. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Abraham esperaba una ciudad que es la patria celestial. Él no buscaba, ¿verdad?, la ciudad terrenal, sino la ciudad celestial. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial.
Y así también nosotros en este tiempo debemos anhelar la patria celestial, no amar la cosa terrenal, el reino terrenal, sino la patria celestial, donde no habrá muerte, llanto ni dolor, como dice en Apocalipsis 21. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y eso encontramos también en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que Jesús, ¿verdad? Fue a preparar mansiones, y que si prepara, ¿verdad? Mansión, entonces vendrá otra vez, y donde Él está, ahí estará su pueblo, su iglesia, lo que obedecen y depende de la palabra de Dios, no del Estado. Hechos capítulo 7, versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la darían en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ahora tenga en cuenta, Dios había llamado a Abraham fuera de su país original para separarlo. Luego no le dio lo suficiente ni siquiera para asentar un pie en ningún otro país en este mundo. Abraham en ese momento representaba la religión de Dios. El Señor, en su trato así con Abraham y al haber sido registrado de esta manera, ha demostrado para siempre y para todas las personas que su voluntad es que hubiera una separación absoluta de su religión con cualquier estado. Y al mostrar esto así, esta separación consiste en que el creyente individual de su religión debe estar absolutamente separado de cualquier estado. Una evidencia muy clara, ¿verdad?, con respecto a Abraham, porque Dios también hubiera dejado a Abraham donde estaba, ¿no? Sí. Si es que podría hacer de él ahí una nación. Pero no hizo eso Dios, sino que le apartó de ahí, ¿verdad? Lo sacó del gobierno, lo sacó del Estado. Ni siquiera tenía un lugar, dice, a donde poner un pie. Sí, y así murió Abraham. Sí, y bueno, y allí entonces, hermano, queda bien demostrado la fe. ¿Acaso Abraham murió miserable? ¿Verdad que no? Murió con la fe, ¿verdad? Teniendo los ojos puestos en la patria celestial, mirando desde lejos, por fe. Y nunca se arrepintió él de haber dejado su casa, ¿verdad? Su pueblo, para unirse con Dios. Él murió contento, siendo amigo de Dios, mirando la patria celestial. Sí. O sea que el que confía en Dios no va a quedarse en esta tierra, ¿verdad?, para ser oprobio, al contrario. Exactamente, Dios no le prometió, hermano, riqueza terrenal. Entonces, pero Abraham por fe ya tenía la riqueza que era la patria celestial, miraba por fe. Y así también nosotros en este tiempo, no porque no estamos registrados vamos a vivir miserablemente, sino por fe miramos la patria celestial, porque Dios nos acepta, ¿verdad?, la unión, la iglesia y el Estado. No podemos estar unidos con el Estado y ser su iglesia. Y sí, aparte, si es que uno está con el Estado, con él de tener una fundación o cualquiera que tengas parte con el Estado, es como que no hiciste ningún adelanto, te quedaste allí, ¿verdad? Entonces haces creer que está siguiendo a Dios, que está haciendo toda la obra para Dios, pero no está demostrando fe en la patria celestial. Porque ahí el Estado te provee todo lo que uno necesita, ¿verdad? Máquinas, herramientas, el Estado te provee todo, pero lo que muchas veces nuestros hermanos no se dan cuenta es que ellos pertenecen más al Estado que a Dios.
Exactamente. ¿Y qué pide a cambio el Estado también cuando estamos registrados? Entonces, seguimos. Estamos caminando vamos a leer Romanos 4:12. Las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham. ¿Seguimos su pisada? El amigo de Dios. ¿Seguimos las pisadas del amigo de Dios que es Abraham? Tenemos la misma fe. Nos separamos del Estado para servir a Dios. Exactamente. O hacemos creer que estamos siguiendo a Dios mientras estamos unidos con el Estado. Una pregunta. Y así como los fariseos, los judíos, ¿verdad? Que ellos dijeron que eran descendientes de Abraham. Exacto. Pero ya estaba unido con Roma, con el Estado. Entonces, ellos mismos se mienten. Entonces ahí dice, las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham, el amigo de Dios. Entonces debemos seguir la pisada de la fe que fue de nuestro padre Abraham. Abraham representando en ese momento la iglesia de Cristo, estando así totalmente separado por el Señor de cada estado y país en la tierra. Así se muestra a todas las personas como una verdad original del Evangelio de Cristo, que debe haber total separación de la iglesia y el Estado, y que la iglesia de Cristo nunca puede tener ningún país en el mundo. Entonces, claro, la cita, la palabra de Dios. Así también habitaban Isaac y Jacob, herederos de Abraham de la misma promesa, aceptando con Abraham la separación de cada estado terrenal y país, confesando, Hebreos capítulo 11, versículos 13, 15, 16 y 13, eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, buscando el país que Dios les había preparado para ellos, y la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y el hacedor es Dios, y que aceptaron esto libremente por su propia elección y fe en Dios. Se muestra por hecho cómo se registra. Versículo 15. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Empero deseaban la mejor, es saber la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Este trato de Dios con Abraham y su registro fueron para la instrucción de todas las personas que creerían en Dios desde ese momento hasta el fin del mundo. Entonces, por eso seguimos la pisada de Abraham. Sí, porque el que sigue su pisada, ahí está escrito en la última parte. ¿Estamos caminando en los pasos de esa fe de nuestro padre Abraham? Es la pregunta que debemos hacer, ¿verdad? ¿Has salido de tu país o tiene todavía un país en este mundo? ¿Hay en ti una unión de religión y Estado? Como consiguiente, como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, si seguimos la pisada de Abraham, estamos siguiendo sería la pisada de Cristo, que es por fe. O sea, que sí unirse al Estado. Exactamente. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Jesús se negó a reconocer incluso por una señal el deseo de la gente para hacerle rey. Y leemos eso en Juan capítulo 6 versículo 15. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Porque ¿cómo los judíos esperaban a Jesús cuando vino en la tierra? ¿Cómo le esperaban? ¿Como un rey? Un rey terrenal. Que iban a sacar a los romanos de su asiento, ¿verdad? Y ocupar el lugar de ellos y ser el rey de ellos. O sea que ya bien mentalizado tenían ellos el Estado en su mente, ¿verdad? Exactamente. Esa unidad. Con Cristo iba a continuar siendo Estado. Y Jesús se negó a reconocer incluso por una señal, por el deseo de la gente para hacerle rey. Entonces Jesús volvió a retirarse al monte solo. No hace. Como Abraham en este mundo era extranjero y peregrino. Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Bien claro, entonces. No podía reinar él aquí todavía, ¿verdad? Porque su reino no es de este mundo. Aparte el formar el Estado no fue la idea de Dios. Ese surgió en Nimrod, ¿verdad? Nimrod fue el primer hombre vigoroso que enfrentó a Dios y hizo el Estado y puso su reino, ¿verdad? Y aquí sometían a la gente. O sea que el Estado es someter también a la gente, ¿verdad? Por eso cuando a Samuel le pidió rey, Dios le dijo a Samuel, ¿verdad?, que escribiera todo lo que el rey iba a hacer con ellos, ¿verdad? Y Samuel le leyó todo eso. Que su tierra, por ejemplo, ellos tenían que darle al rey una buena parte. Sus hijos tienen que ir al palacio y servir al rey. Pero a ellos no les interesaron eso, ¿verdad? Aceptaron. Ellos querían tener rey de este mundo que le gobiernen. Y esa es la diferencia, hermanos, con respecto a la iglesia, la cual nosotros pretendemos seguir. Es nuestro servicio total debe ser solamente a Dios. No puede ser, ¿verdad?, a un Estado, a un rey de este mundo que hacen leyes también, sino solamente a Cristo nuestro Dios. Sí. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces no es tan difícil para lo sencillo entender en cuanto a la verdadera iglesia. Porque si Dios llamó a Abraham para que sea su iglesia, lo apartó y él aceptó por fe. Y todo lo que vivió Abraham nosotros tenemos registrado. Todo lo que pasó en la historia nosotros tenemos registrado. Entonces en el final del tiempo la historia no cambia, porque Dios es un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre va a ser. Por eso es que llama a su iglesia a servirle, a ser sus seguidores, ¿verdad? Y amarse uno a otro, ¿verdad? Porque son dos leyes solamente, ¿verdad? Son esos fundamentos, que es amar al Creador y amarse los que son creados, ¿verdad? Los demás. Y vemos ahí el resultado de la unión de la iglesia y el Estado trae siempre malos resultados. Y tenemos este librito, ahí se ve, Manual de la Iglesia Adventista de 2010. Ahí sí se ve. Entonces vamos a leer qué trae el resultado de la unión de iglesia y Estado. En la página 116 dice: oradores sería lo que pueden predicar, ¿verdad? O se le puede dar púlpito a la iglesia. En la página 116 vamos a leer en la parte donde dice: puede haber ocasiones, dice,
en que sea propio que nuestras congregaciones escuchen discurso de funcionarios de gobierno o de otras personalidades públicas. Por eso este es el resultado, hermanos y hermanas, cuando una iglesia se une o se registra con el Estado. Dice que puede haber ocasiones en que sea propio que nuestras congregaciones escuchen discurso de funcionarios del gobierno o de otras personalidades públicas. Puede pasar al púlpito un día sábado. Ya el manual de ellos dice. ¿Sí? Manual de la iglesia, revisado en 2010, dice. En la página 116. Este es el resultado, unión, iglesia y el Estado. Claro, Vemos, porque ellos también ya pueden pasar a ocupar el púlpito si ellos reconocen como su propiedad la iglesia. exactamente, eligieron para su rey al Estado. Y en Marcos 12:17 dice, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Este es un versículo muy conocido, hermano. Justamente mostrando claramente la separación de iglesia y Estado. Sí. Entonces, de dar al Estado lo que es del Estado, ¿verdad? Porque nosotros como buen cristiano, ¿verdad? No vamos luego a maltratar a nuestro prójimo. Más vamos a ser servidor en la comunidad, en la sociedad. Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que hay una patria a mejor, la cual es la celestial, miremos por fe, no amemos este mundo. Juan capítulo 15, versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan capítulo 17, versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. No pertenece al Estado. Nos presenta, ¿verdad?, que hay un mundo mejor, un reino mejor, un reino eterno, que está en la profecía también en Daniel capítulo 2, que la piedra, ¿verdad?, significa la segunda venida de Jesús, que establecerá un reino que jamás será destruido. Que todo este reino que está en este mundo no amemos porque será destruido, hermano. Entonces, más aferrémonos en la palabra de Dios por fe, teniendo los ojos puestos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hermano, ¿alguna pregunta? ¿Podemos seguir el otro diapositivo? Sí, ahí ya terminamos. Bueno, sí. Bueno, entonces, hermanos, como podemos ver en las Sagradas Escrituras, que el Señor Jesús ha establecido claramente que su iglesia no puede unirse con el Estado, no puede tener parte con el gobierno. Ciertamente los adventistas, estando ya en apostasía, en su manual, ¿verdad?, ellos ya ahí dejan abierto que sí, un político o cualquier persona del gobierno puede pasar al púlpito y hablarles a ellos también, ¿verdad?, porque son de la misma propiedad.
pero el Señor no acepta eso. Entonces, viendo todo esto, hermanos, llegamos a la conclusión. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros que debería de actuar la iglesia ahora en este tiempo? Nosotros que reconocemos, hermanos, que el Señor Jesucristo ha establecido claramente que su iglesia debe de confiar solamente en Él. Entonces, ¿cómo presentaríamos nosotros este mensaje al mundo? ¿Cómo le daríamos respuestas a aquellos que piensan que la iglesia adventista, ¿verdad? Que sabemos que se partió en 1000 pedazos, un grupo hace como les parece, otro, y montones de grupos están allí. Y entonces las opiniones que se escuchan y dicen, bueno, Dios a este grupo va a tener uno que se prepara, al otro grupo va a tener otro que se prepara. Y así en cada grupo Dios va a preparar a cada uno, y cuando venga, entonces lo lleva al cielo. ¿Y cómo responderíamos después de este estudio a esas personas? Y la palabra de Dios bien claro dice, ¿verdad?, que habla de la unidad, que su pueblo tiene que estar unido en espíritu y en verdad, predicando la misma doctrina, y tiene que estar, hermano, unido en espíritu y en verdad. Y ahí nos dice, ¿verdad?, también en Juan capítulo 3, versículo 3, el que no naciere de nuevo, por ejemplo, el que estudió o se bautizó donde había unión, iglesia y Estado, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se va a quedar con el reino terrenal y no va a ver el reino que es la patria celestial. Entonces es necesario nacer de nuevo. Lo que hemos aprendido, lo que nos enseñaron, la falsa doctrina, todo, entonces ahora de volver otra vez al principio adventista, de conocer, así como el pueblo de Israel se apartaron de la verdad, a unirse iglesia y Estado. Y así también el pueblo adventista, nosotros debemos conocer, y entonces ahora al entender, al escuchar este tema, tomar una decisión, hermanos y hermanas. ¿En qué fuiste bautizado? O sea, entonces sí o sí se tiene que ver, analizar, ¿verdad? ¿Cuál es su religión? ¿Verdad? Si ama al Señor con todas sus fuerzas, su mente y corazón, si depende de Él totalmente y vive por la fe, ¿verdad? Entonces, cuando encuentra esa iglesia, debería entonces de buscar esa amistad. Nosotros tenemos ejemplo de Nicodemo. Nicodemo, por ejemplo, era un miembro del Sanedrín. O sea que eran parte de los que tenían parte en la religión, ¿verdad?, de los judíos en aquel entonces. Ellos entre todos tomaban las decisiones de cómo se iban a hacer cada evento en todas las épocas. Cuando escuchó de Jesús, él vio que Cristo no podía trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces por eso él tenía miedo, incluso para entrevistarse con él. Y tuvo que hacerlo de noche. Y entonces allí le pregunta, bueno, maestro, en verdad, si Dios no está contigo, no puede hacer las obras que estás haciendo. ¿Y cómo es que no puedes trabajar con nosotros, verdad? Este es el pueblo de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Y sin embargo, todo lo que vos estás haciendo fuera de todo esto. Entonces allí Jesús, ¿verdad?, amorosamente lo lleva al terreno del comenzar de nuevo, que debe comenzar de cero, comenzar de nuevo. Si Él quiere ser su discípulo, debe permitir que el Espíritu Santo haga el cambio en su vida y que le muestre, ¿verdad?, cuál es la verdad con respecto a la iglesia de Dios. Podemos leer también, hermano, lo que dice allí
en Hechos 19, ¿verdad? Lo que pasó con Apolo. Y fíjense, la escritura dice de Apolo que era un poderoso en las escrituras. O sea que predicaba con poder. ¿Cuánto hoy, hermanos, nosotros escuchamos por redes sociales, por YouTube, gente talentosa que predica la palabra de Dios? Y la gente dice, este es de Dios, porque no puede hablar estas cosas. Y sin embargo, ¿qué no sabía Apolo? Por ejemplo, hermano Arnaldo. 19, ¿verdad? Sí. Hechos 19. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 varones. Ahí vemos, ¿verdad?, que se bautizaron nuevamente. O sea que para ser parte de la familia de Dios, ¿verdad?, al que Dios está llamando para ser su pueblo, ese es el procedimiento, ¿verdad?, que tiene que seguir. Cuando llamó a Abraham, ¿qué tenía que hacer Abraham con aquellos que querían ser parte de la familia de Dios? Tenía que circuncidarlo, sí, también, ¿verdad? Circuncidarlo y ser parte, entonces, ahora de la familia, de la iglesia que el Señor está estableciendo. Ahora es el bautismo que reemplazó a la circuncisión. Entonces, cuando encuentran toda la verdad, es lo que debe hacer los sinceros. No importa su jerarquía, porque fíjate, Nicodemo, ¿qué era? Imagínate, él era parte del concilio, del Sanedrín. Hoy puede haber muchos ancianos, pastores, ¿verdad?, que están en la falsa doctrina. Y cuando descubren la verdad, porque muchos ignoran a los pioneros, muchos no reconocen, ¿verdad?, lo que dice la mensajera del Señor con respecto, que son los pioneros que tienen que identificar la verdad, que son los pioneros los que tienen que explicar las profecías. Muchos tratan de hacerlo hoy en día, ¿verdad?, usando sus propias imaginaciones, sacando de la Biblia sus propias ideas y dejando todo atrás lo que escribieron los pioneros. Entonces, cuando se quedan quietos, cuando ven esto, que Dios ha llamado a su pueblo para ser uno y para no ser parte, ¿verdad?, de una sociedad, de un estado, entonces tiene que analizar todo eso, porque hay muchos que ni siquiera saben de los pilares, de los fundamentos. No pueden explicar, por ejemplo, del santuario. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y acá, por ejemplo, yo tengo en este libro, lo que tienen Spalding y Magam, allí en el capítulo 3, habla de eso justamente, la mensajera del Señor. Yo les voy a leer. Voy a leer este hermano, sí, el de Apolo, que era, ¿verdad?, poderoso en las sí, escrituras. Porque algunos pueden decir, ¿verdad?, que yo ya conozco todo,
Entonces, ¿qué hizo Apolo? Dice, y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Efeso. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Y cuando Priscila y Aquila, ¿quién era Priscila y Aquila? Un discípulo. Sí, humilde y sencillo, ¿verdad? Le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Entonces, Apolo era poderoso en las escrituras. Y ahora mucho, ¿verdad?, piensa que también que es poderoso en las escrituras, pero todavía no conoce, no volvieron al principio, como explicó el hermano Miguel. No conoce los 7 pilares, los pioneros. Entonces, ¿qué hizo Apolo? ¿Quién le explicó, verdad? Dos, sería una pareja que hacían tienda, ¿verdad? Priscila y Aquila le oyeron y tomaron aparte y les pusieron con más exactitud el camino de Dios. Y así también Dios puede usar a un agricultor para enseñar a Apolo, para instruirle, para honra y gloria a Dios. Pero si nosotros, si yo digo que yo sé todo, que yo soy elocuente, entonces el Espíritu Santo no puede trabajar en mi corazón, hermano. Por eso dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos escribieron exhortando a los discípulos que le recibiesen. Cuando él llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y ahí entonces cuando uno que conoce la escritura, cuando conoce la verdadera historia del pueblo adventista, va a predicar de nuevo para honra y gloria a Dios. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Con algunos. Reconocen que estuvo en falsa doctrina, ¿verdad? Reconocen que, por ejemplo, las trompetas ponen al futuro, ¿verdad? Y han sacado de su propia imaginación para dar una enseñanza falsa. Y reconocen a los pioneros, pero la otra parte no reconoce, ¿verdad? No reconoce que tiene que volver a nacer, volver de cero, comenzar de nuevo. Entonces, por eso es lo que dice la mensajera del Señor en Spalding y Magan. Ella tuvo una visión el día 24 de agosto de 1850. Dijo el ángel: podéis estar en pie en la batalla del día del Señor. Debéis estar lavados y vivir muy cercanamente a Dios. Entonces vi los que están trabajando para reparar los portillos y se encuentran en el portal los que antes de 1844 estuvieron violando los mandamientos y que siguieron al Papa al guardar el primer día de la semana y no el séptimo, pero que desde que la luz resplandeció desde el lugar santísimo, cambiaron su curso, abandonaron la institución del Papa y ahora se encuentran guardando el sábado de Dios. Tendrían que bajar a la tumba líquida y ser bautizados en la fe del santuario, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
O sea que, clarito, hermano, cuando uno reconoce, aunque ya fue nombrado pastor, anciano, pero que anduvo en la falsa enseñanza, en la falsa doctrina, pero cuando recibe la luz, así como Apolo, ¿qué tendría que hacer? Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, le mostró a la mensajera del Señor que debían de bajar en las tumbas líquidas o comenzar de nuevo, dar testimonio, porque hay un bautismo que lleva el sello celestial. Y aquel que no tiene ese sello celestial no puede ser reconocido por el Señor. Entonces, ese es lo que tiene que ocurrir con aquellos que de verdad después quieren, ¿verdad?, predicar estos mensajes. Porque esa es la senda de humildad, ese es el rito, ¿verdad?, de humildad. Y imagínense Cristo Jesús, ¿verdad? Él sin pecado, un ser perfecto. Y fue bautizado solamente para darnos ejemplo. Es como que allí Él comienza su ministerio, comienza de nuevo. Y entonces cualquiera que quiere tener un ministerio en este mundo, cuando encuentran esta verdad, y esta verdad es totalmente separado del Estado, esta verdad es solamente grupos que siguen al Cordero a donde quiera que va y quieren ser parte de eso, no pueden apartarse, ¿verdad?, de nosotros. Porque muchos ni siquiera nos hablan más, ¿verdad?, y siguen su rumbo. Al contrario, hablan mal de nosotros. Ven nuestros errores y nos critican y abandonan. Y tal vez usan de excusa para no proceder al bautismo. Encuentran una excusa. Pero ¿cómo será su registro con el Señor?, ¿verdad? Porque si le preguntara al Señor, el Señor con seguridad le va a decir lo mismo que le dije a Nicodemo. No importa si eres pastor o anciano o quien fuese, tendrás que nacer de nuevo. Y hicieron. Acá dice claramente, ¿verdad?, que ellos estuvieron en el error. Ellos guardaban el domingo, dice. Entonces hoy en día, ¿cuántos están predicando que las trompetas estaban en el futuro? ¿Y será que no va a necesitar nacer de nuevo cuando se da cuenta? Cuando así como Priscila y Aquila le mostraron la verdad. Si son humildes van a aceptar, ahí está la humildad, hermano. Y qué gozo nos tiene que dar, ¿verdad?, cuando salimos, ahí dice del papado, porque el papado, unión, iglesia, Estado, viene del papado. Y cuando nosotros salimos de la corporación, ¿verdad?, salimos de la iglesia del papado. Y qué gozo conocer este mensaje y no miremos quién presenta. Dios puede usar a los niños, a un agricultor, a un zapatero. Pero ahí debemos ser humildes, hermano. Lo importante es que cuando te preguntan por tu iglesia, y bueno, allí indicar de verdad que nosotros en este tiempo ya no construimos iglesia. Tal vez escuela donde enseñar a nuestros hijos la verdadera ciencia de la educación. Y entonces ahí uno ya tiene que darse cuenta que nosotros somos un peregrino, un advenedizo, que más miramos la patria celestial, más vivimos por la fe, más todos los recursos gastamos para que le lleguen literatura a la gente. No construyendo iglesia. No construyendo iglesia, porque para construir eso sí o sí tendrás que depender otra vez del Estado. Entonces, esas son las preguntas, ¿verdad?, que se tendría que hacer. Y comenzar, ¿verdad? Y así como Priscila y Aquila, ¿verdad?, ayudó a Apolo, ellos después trabajaron juntos, ¿verdad? Y gozoso Apolo confirmaba, dice, la fe a los judíos. Porque esa era la iglesia que el Señor ha establecido, ¿verdad? Entonces, acá también leo y dice, leo un poco más, dice, dice, que los que han sido bautizados para pertenecer a las iglesias tendrían que ser bautizados nuevamente para entrar a la fe. O sea que muchos pueden decir, no, pero yo ya me bauticé. Y ahí entra la pregunta, ¿en qué
fuiste bautizado? ¿En qué fe? Ajá. ¿En qué fuiste bautizado? Se conocen los fundamentos, lo establecido por el Señor, rigen esa iglesia, su vida y su fe con ese fundamento. Lo llaman bienaventurados a los pioneros, que sí saben lo que significa estudiar las Escrituras y orar, y que el mismo Espíritu Santo estableció el fundamento a través de ellos. ¿Reconocen eso? ¿Quieren seguir esa obra? ¿Y cómo lo están haciendo? Entonces, esa es la unidad que el Señor busca en estos tiempos. Por eso dices, quienes no han sido bautizados desde 1844 tendrán que serlo antes que venga Jesús, y que algunos no progresarán hasta realizar ese deber. Y esto es tremendo, hermanos, porque mucho a lo mejor ya se bautizó otra vez en las iglesias que aman, pero han progresado, son felices, están gozosos, han reconocido ahora a Dios como único Rey, le dan todos sus pensamientos, sus fuerzas, su corazón, sus talentos para glorificarlo. Por eso, como decíamos al comienzo hoy, para nosotros que el hermano Derlis esté con nosotros en este mensaje ha sido uno de los mayores milagros que el Señor está haciendo. Acá, en este país, Dios está obrando, lo están llamando y lo están viendo. Yo por eso quisiera preguntarle al hermano Derlis que nos dé una respuesta con respecto a esto, porque cuando fuimos nosotros a visitarlo, él con su madre, con su tío y tías, nos preguntaron ¿de qué movimientos son ustedes? Y entonces nosotros les explicamos que nosotros no estamos creando ningún nuevo movimiento, ningún nombre, sino lo que el Señor ha establecido desde el comienzo de la obra. Nosotros nos sentimos bienaventurados con aquellos que fueron bienaventurados, porque llevamos adelante sus obras, porque ellos ya descansaron. Ellos ya descansaron, ya están en la tumba. Pero la mensajera del Señor, a través del Espíritu Santo, nos dice que debemos de reimprimir las obras de ellos y presentarle a la gente. Nosotros le explicamos